La puerta principal se abrió con el mismo quejido grave que Adriano recordaba de su infancia. Un sonido antiguo en una casa demasiado grande para las voces que ahora habitaban en ella. El aire del vestíbulo olía a limpiador y a una fragancia seca que nunca pudo identificar. Una mezcla de papel envejecido, polvo que se niega a desaparecer y el faint eco de té olvidado. Caminó sin saludar, con la maleta rodando detrás de él, observando cómo la casa parecía contener la respiración. Si te interesa acompañar hasta el final esta historia y ayudar a que más gente reflexione sobre cómo tratamos a nuestros mayores, quédate hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Hay historias que merecen ser compartidas. Adriano dejó la maleta en el recibidor y apoyó la mano sobre la barandilla. Desde allí, la vista descendía hacia el salón principal, cortinas largas, un sofá que había visto mejores primaveras y fotografías enmarcadas donde la sonrisa de Elena dominaba los recuerdos. No era la sonrisa viva de cuando ella repartía café en las reuniones de familia, era la sonrisa atemperada del recuerdo, siempre en blanco y negro en los marcos. Desde fuera, la mansión de Curitiba guardaba su dignidad. Por dentro, Adriano la encontraba hueca, con algunas piezas fuera de su lugar, como si alguien hubiese reorganizado la casa para borrar algo más que muebles. Había vuelto porque había una promesa heredada, porque los negocios se usan como excusas para no mirar lo que se deja atrás, y porque su teléfono había vibrado 3 veces el mismo día con mensajes de la empleada que, con su voz templada y prudente, le decía que algo no estaba bien. La voz de Nina en los textos era breve, no hacía preguntas innecesarias. Eso lo inquietó más que cualquier noticia empresarial. En el pasillo, una bandeja de plata sobre una mesa lateral estaba intacta. 3 tazas de té frías, una galleta entera, una servilleta sin doblez. Nada extraordinario en otro hogar, pero en esa casa, donde todo obedecía a horarios, la bandeja sin tocar era un signo, una pequeña grieta en la rutina que contaba la ausencia de cuidado. Adriano notó también la luz apagada en la puerta de la habitación de su madre, ese apagón que le pareció sobresaliente como un gesto de negación. Alguien había decidido que esa estancia debía permanecer en penumbra. Recordó la última vez que se había despedido de Elena, un silencio que había pesado más que cualquier palabra, la lluvia pegada al cristal y el olor del campo en su chaqueta. Se culpó porque ya entonces su mente estaba en cifras, en inversiones, en justificantes. Había prometido volver pronto. La promesa no tenía fecha. Esa culpa, acumulada como polvo en las repisas, lo acompañó mientras cruzaba el salón. Bianca lo esperaba en la cocina con los labios perfectamente pintados y una expresión que combinaba cansancio y control. En todo, evitaba el nombre de Elena. Parecía que, al no pronunciarlo, quería evitar despertar algo que interrumpiera su orden. Adriano notó que sus propuestas siempre terminaban en reorganización y nunca en cuidado directo. Nina se acercó a la mesa y con la misma discreción con la que doblaba las servilletas, dejó un cuaderno pequeño. Era un libreto de anotaciones domésticas, lista de compras, incidencias, observaciones. Lo había dejado donde sabía que Adriano lo vería. Había una nota, en letra apretada. Comida vuelta. No la quiso. Dijo que no tenía hambre. No sale del cuarto. Bajo esa frase, una línea apenas. Por favor, ven. La petición era directa y contenida, en una letra que temblaba de pudor. Adriano tocó la página con la yema de los dedos. La sensación fue de proximidad.
Alguien le había tendido una cuerda desde la base de la casa hacia su conciencia. Sintió la responsabilidad como un peso real. Lo habitual habría sido enunciar un plan, convocar médicos, hablar con abogados, repartir poder. Pero aquella nota llamaba a otra cosa: presencia, mirada, restitución. Y en el silencio de la mesa, el sonido del jardín se coló a través de la ventana abierta. El leve golpe de una rama contra el cristal, la tierra moviéndose cuando el viento barría las hojas. En la cocina, Bianca dijo con frialdad: «Hay asuntos que no conviene remover. La señora está delicada por los recuerdos». La palabra recuerdos actuó como un talismán. Todo se agrupó alrededor de ella. Adriano sintió un frío que no venía del aire. Era de reproche propio. Recordó tardes en las que su calendario había sido primer ministro, dictando qué asuntos eran urgentes. Había permitido que su ausencia se normalizara. Había delegado el afecto en terceros, bien presentados, que resolvían lo práctico y con ello mataban lo humano. Esa noche, Adriano se despertó varias veces. La casa no parecía reconocerlo. Puertas que antes chirriaban, ahora cerraban sin esfuerzo. Luces que se encendían solo en áreas de paso. Caminó por el pasillo con una linterna pequeña que encontró en un cajón. En el cuarto de su madre, la persiana estaba echada, y una lámpara de noche brillaba en intermitencia, como si alguien la hubiese dejado en espera. La cama estaba hecha con precisión, las sábanas sin arrugas, el perfume antiguo de Elena reducido a una nota apenas. Sobre la mesilla, un retrato del matrimonio con la mirada de ellos dos que, en su juventud, habían parecido inseparables. Adriano intentó entrar, pero la puerta se abrió con más resistencia de la esperada. Desde dentro, un leve ruido, quizá el roce de una prenda, quizá la respiración. Llamó primero sin querer pronunciar la palabra que temía: mamá. No obtuvo respuesta. Tiró de la perilla con suavidad. Al otro lado, un silencio que no era ausencia, era negación. La cama seguía hecha, no había huellas de que nadie hubiese pasado la noche. El reloj de pared, que siempre había marcado las horas con un tic constante, parecía haberse rendido. Recordó entonces a Nina, esa mujer que había visto sin querer, que le devolvía a la vida una noción antigua, que el cuidado no es delegable sin pérdida. La empleada le había dado la llave de lo pequeño. Él debía abrir con la llave de lo grande. Decidió que al amanecer hablaría con ella con calma, que escucharía todo lo que tuviera que decir y que haría algo distinto a las excusas que había venido pronunciando toda la tarde. En la cocina, mientras la casa dormía, Nina barría el suelo con movimientos precisos. Sus manos mostraban manchas como si el trabajo le hubiera asignado más dureza que a otros. Aún así, su rostro tenía una paciencia que no era resignación, sino aguante moral. Cuando Adriano se acercó, ella guardó la escoba y entrelazó las manos. «Hace semanas», dijo Nina, sin levantar la voz. «Antes salía al jardín. Ahora apenas asoma la cabeza por la puerta. Bianca dice que son cosas de la edad. Yo no lo creo». Adriano la miró. Su propia voz pareció ajena cuando dijo: «¿Y qué haces tú?». Ella lo miró con la sinceridad de quien ha pensado el asunto 1000 veces. «Hago lo que puedo», contestó. «Le preparé sopa y la dejó fría. Le hablo y me mira sin verme. A veces canta una canción antigua, otras veces mira una foto y se queda quieta. Bianca no quiere que reciba visitas. Me manda callar cuando digo algo. Pero anoche la señorita abrió la puerta del armario de la vieja habitación para meter, hizo una pausa, como sopesando, para meter mantas. La señora estaba ahí dentro, sentada, con la manta alrededor, como si fuese un escondite. Me dio pena. Le ofrecí sentarme con ella y me dijo que no hacía falta. No lo ha dicho antes porque tiene miedo».
Nina se quedó en silencio un instante, dejando que el peso de sus palabras se acomodara en la cocina. Adriano tuvo frente a sí una imagen que no quería aceptar. Su madre, ya no en la cama, sino sentada en un armario reducido, como si alguien hubiera decidido que la mejor manera de mantenerla segura era cerrarla en un espacio que otrora guardó ropa y recuerdos. La idea le llegó como una bofetada sorda. El armario, para él, era un símbolo. Ahí se guardan las cosas que no queremos ver, lo que estorba. Pensó en el árbol del jardín, que seguía verde y castigado, y en esa contradicción que marcaba la casa, plantar vida fuera mientras se escondía la vida dentro. Bianca apareció entonces en el umbral con una expresión que pretendía calma y que sin embargo contenía un rastro de molestia por la conversación que se abría. Tenía prisa por volver al control de la rutina. «No hagas inventos», dijo, controlando los tonos. La señora está cómoda. El armario estaba ordenado y le pareció bien. No es algo de lo que debamos preocuparnos. Adriano la miró y por primera vez sintió la distancia que había permitido entre sí y su madre. Una distancia no solo geográfica, sino ética. No se trataba de controlar un hogar, se trataba de ejercer la paternidad que la desidia había convertido en delegación. En su pecho algo se rompió y a la vez se aclaró. Sabía que las palabras no bastaban, que sus acciones, después de tantos años, tendrían que ser contundentes y pacientes a la vez. Esa noche, antes de dormir, Adriano subió al cuarto que había sido suyo y abrió un cajón. Encontró una carta de Elena que nunca había leído. No era una despedida, era una nota práctica acerca de las cuentas, sobre el arreglo de la verja, sobre una receta de pastel de manzana que guardaba como tesoro. Al final, una palabra escrita con la caligrafía de siempre: «Cuida». No dijo a quién iba dirigida, pero sabía que la petición lo alcanzaba a él primero. Se durmió con esa palabra repitiéndose en su cabeza. A la mañana siguiente, la casa respiró otra temperatura. Adriano bajó al jardín y se quedó mirando el árbol que Elena plantó. El tronco era sólido, las hojas verdes marcaban un cielo que no sabía nada de resentimientos. Desde allí observó la casa con una mezcla de reproche y cariño. Decidió que empezaría por acciones pequeñas: cambiar la cerradura de la habitación, pasar más tiempo con su madre, hablar con un médico. Pero también escucharía a Nina con verdadera atención. No quería excusas, quería devolución de lo que había fallado. Mientras tanto, en el salón, Bianca organizó una reunión improvisada con un abogado de la ciudad y una terapeuta que, según ella, llevaría el proceso de reinserción de Dona Elvira. Sus palabras eran bonitas en la superficie, pero Adriano vio en ellas el gesto de quien procura envolver la decisión con profesionalismo para ocultar la medida simple que la motivaba: la conveniencia de mantener la apariencia de todo bajo control. Le molestó la forma en que los rostros técnicos convertían en expediente el rostro de su madre. Nina, en cambio, comenzó a notar con más claridad lo que veía. Fue guardando pequeñas pruebas: el registro de comidas, horarios, la lista de visitas denegadas. No por rencor, sino por necesidad. Quería que alguien fuera capaz de mirar una cadena de pequeñas negligencias y comprender que sumadas equivalían a una forma de violencia. En la cocina dejó de barrer como quien cumple un ritual y empezó a registrar como quien escribe un relato. Sabía que para cambiar algo necesitaba datos y coraje. En la tarde, Adriano se sentó con Nina en la terraza. El café estaba frío, el viento movía las hojas del árbol que Elena plantó. Ella le habló con la humildad de quien no aspira a mandar, sino a que se escuche la verdad. «Yo no quiero problemas para nadie», dijo, «solo que la señora tenga compañía, que salga al jardín, que vuelva a pintar. Antes pintaba flores, ya no. Bianca lo dice, que son cosas de la edad.
pero es distinto cuando alguien decide por ella. Adriano asintió, con una culpa que ya no podía disimular. Las palabras de Nina surtían efecto, porque no eran un ataque, eran una invitación a ocupar el lugar que le correspondía. Ese lugar que no se compra con regulaciones ni con gestos estéticos. Ella no pedía que demolieran la casa ni que expulsaran a Bianca sin proceso. Pedía sencillamente presencia. Esa noche, Adriano tomó la determinación de entrar en el cuarto de su madre a horas en que la casa parecía más desprotegida. Caminó por el pasillo con pasos controlados, sintiendo el crujido de la madera como un viejo latido conocido. Antes de aproximarse a la puerta, sus manos temblaron ligeramente. No sabía si por miedo al enfrentamiento o por miedo a lo que podría encontrar. Se detuvo para respirar, y por un instante escuchó o creyó escuchar el eco de una canción que su madre tarareaba cuando él era niño. La memoria fue un hilo discreto que le sostuvo. Abrió la puerta. El cuarto estaba en penumbra, la cama hecha, un olor a colonia antigua. Toda disposición apuntaba a normalidad, hasta que su mirada se detuvo en el armario. La puerta entreabierta, un hueco habitable dentro del mueble. Un gesto de contención que decía demasiado. Había allí mantas dobladas con cuidado, pero un espacio libre en el suelo, como si alguien hubiera acomodado un asiento improvisado. En la pared, a la altura de la vista, una fotografía de Elena con un bebé. La imagen había sido colocada con mimo, pero detrás de ella había una sombra. El armario, silencioso, parecía contener un secreto. Adriano acercó la mano con lentitud y la miró. A continuación, oyó un ruido leve, un susurro, el roce de una tela, el movimiento de una persona. No era un estallido, era una señal contenida, pidiendo ser respondida. Se inclinó, empujó el armario y la puerta cedió, dejando ver, apenas, la figura de Dona Elvira, más pequeña por la postura, con los ojos que lo miraron y que por un segundo lo reconocieron y lo desconocieron a la vez. «Adriano», murmuró ella con una voz que era un hilo, «¿eres tú?» En ese instante la casa se partió en dos, la vida que había seguido su curso fuera y la vida que se había agolpado en el armario. No hubo golpes ni gritos, la revelación fue simple y terrible en su naturalidad. Nina, que se encontraba en el corredor por un recado que tenía que entregar, oyó el leve susurro y se acercó a tiempo para ver la escena. Su rostro se iluminó con la mezcla de alivio y determinación que la había llevado a guardar notas y a tocar puertas. Bianca llegó unos segundos después, con el gesto ya preparado para controlar el daño. Pero la escena, una vez abierta, no se prestaba a ser domada con palabras bonitas. Adriano se arrodilló, extendió las manos y la historia que toda su vida había evitado contar se le presentó desnuda. Su madre escondida en un armario, protegida por mantas, separada por decisiones que él había permitido. La culpa lo golpeó con fuerza. Pero junto a la culpa emergió otra cosa, la certeza de que lo correcto era ahora imposible de posponer. La restitución tendría que ser un trabajo lento, con pasos pequeños y firmes. Nina tomó la mano de Dona Elvira. Y sin embargo, la historia no terminaba allí. Por debajo de la recuperación subsistían preguntas. ¿Cómo habían permitido que esto ocurriera? ¿Qué otras puertas estaban cerradas en casas bonitas donde alguien calla? Adriano lo entendió como un llamado a transformar su vida, a ocupar el espacio que había relegado a otros y a construir una presencia que no podía ser delegada. Aquel mediodía, mientras el sol arrojaba filamentos de luz sobre las hojas del árbol, Adriano salió al jardín y se puso a cavar alrededor del tronco.
no porque la tierra necesitase reparación, sino porque la acción física le conectaba con una promesa concreta: levantar la mirada, tocar la raíz, recordar que la continuidad no se consigue con planes fríos, sino con manos ensuciadas de la misma tierra que nutre la vida. Nina lo observó desde la ventana, y en su rostro leyó alivio. Don Elvira, sentada en una silla de ruedas que ahora quedaba a mano, miró el árbol y sonrió, una sonrisa que no había observado en semanas. Esta historia es un llamado a mirar a nuestro alrededor. ¿Has visto algo parecido en tu familia o en la calle? ¿Qué harías si descubrieras que alguien mayor vive escondido entre muebles y excusas? Si esta historia te toca, compártela, comenta y suscríbete. Tu voz puede animar a otros a actuar y a proteger la dignidad de quienes nos precedieron. Con las manos todavía llenas de tierra, Adriano se permitió sonreír ante la torpeza de un gusano que se arrastraba por la pala. No era una sonrisa de alivio rotundo, sino una mueca de quien comprende que las tareas pequeñas son las únicas que sostienen las promesas. Nina salió al jardín con una taza de té humeante y se apoyó en el marco de la puerta, observando cómo el nuevo brote que habían plantado junto al tronco empezaba a alzarse, tenuemente verde. «Está vivo», dijo ella, como si revelara un misterio. «Como nosotros». Adriano dejó la pala en el suelo y se sentó en el borde del cantero. Miró a la casa con otra paciencia. Las ventanas ya no estaban tapiadas con la misma cerrazón. En la mesa de la terraza había pinturas secándose al sol, unos retazos de telas que don Elvira había tocado, acaso por costumbre, con la yema de los dedos. Una de ellas era un azul intenso, como el del vestido que Elena llevaba en las fotos del álbum antiguo. Adriano pensó en la carta, única prueba, palabra mínima que había abierto la puerta. «Cuida», palabra que ahora le pesaba y le guiaba. Las visitas continuaron, no en masa, sino en compases suaves. Llegaron vecinos con platos. Una tarde, la niña de la esquina trajo dibujos y los pegó con cinta en la pared del pasillo, orgullosa. Entretanto, Bianca cumplía con horarios y llamadas, pero la rigidez de sus primeros pasos se había suavizado. Hablaron, a veces ríspidamente, otras con silencios significativos. En la cocina, Bianca lavó los platos junto a Adriano sin decir nada, y aquello fue un inicio inesperado de tregua. Una mañana, don Marcelo tocó el timbre. Era un viejo abogado del barrio, de esos que guardaban leyes como trofeos y humanidad en los bolsillos. Había oído, por la peluquera y por la panadería, que algo había cambiado en la casa de Elena. Se sentó en el salón y usó palabras sencillas, sin teatralidad legal. Explicó las vías para regularizar la situación, cómo restituir legítimamente la autonomía de dona Elvira sin crear más heridas. Bianca tomó nota, Nina llevó galletas. «El trámite sería lento», dijo Marcelo, «pero posible». Le habló a Adriano con la nobleza de quien reconoce el peso de la herencia, no solo bienes, sino dignidad. Dona Elvira, por su parte, ofrecía más sorpresas cada día. Le gustaba sentarse a media tarde y mirar una ventana que daba al sur, donde las nubes parecían desfilar en silencio. A veces tarareaba melodías olvidadas, otras su mirada se perdía en un punto fijo, y de ahí nacían historias que no siempre tenían sentido cronológico, pero que siempre devolvían risas o una lágrima. Cuando hablaron de Elena, los nombres caían como pétalos. Un relato breve de una comida, un cumpleaños con candelas ladeadas. Nadie pidió a don Elvira que pitara la memoria, la dejaron volver en su tiempo. Hubo, no obstante, noches en las que la sombra de lo que casi había ocurrido regresaba como un zarpazo. Adriano despertaba con el corazón a golpes, recordando puertas que se cerraban, papeles firmados sin que el nombre propio hubiera sido escuchado.
En esas horas salía al jardín y colmaba sus manos de tierra, componiendo un pequeño monumento al cuidado. Un círculo de piedras con una maceta en el centro, donde plantó, en silencio, una bulbosa que prometía dar flores rojizas cuando llegara la estación. Nina, que a veces no dormía tampoco, lo acompañaba y juntos escuchaban la respiración de la casa como si fuera un cuarto personaje. La comunidad aprendió, no con discursos, sino con gestos. Un médico vecino que ofreció una revisión discreta y sensible. Una voluntaria de la parroquia que les mostró cómo adaptar la bañera para que dona Elvira no tuviera miedo. La bibliotecaria que les dejó audiolibros con voces cálidas. Esos gestos eran fragmentos de reparación. Adriano notó, asombrado, que la dignidad se recompone con pragmáticas sencillas. Una baranda en el pasillo, una lámpara extra junto a la cama, alguien que le leyera el periódico. No había en ello heroísmo, sino concreción. Bianca experimentó una transformación menos simétrica. A ratos su rostro conservaba una dureza que no lograba disolver. Otras veces, sin embargo, confesaba la culpa en pequeñas dosis. Una tarde se quedó sola en el salón y abrió un cajón donde encontró correspondencia vieja de Elena. Facturas, cartas de amistades de la juventud, una lista de compras escrita con la caligrafía temblorosa de los últimos años. Bianca leyó y por primera vez desde que todo comenzó, la rigidez se quebró. Llamó a Nina y le pidió que la acompañara al cuarto de dona Elvira. Fue un diálogo torpe, una disculpa que tropezó, una mano que buscó otra mano y se encontró. Nina aceptó sin palabras, con la madurez que había mostrado desde el primer día. «Lo hice por miedo», dijo Bianca, con voz baja. «Pensé que así protegía, pero confundí protección con círculo». «Lo sé», respondió Nina. «Es fácil equivocarse cuando se actúa con prisa y sin escuchar». No fue un perdón instantáneo ni una absolución. Fue más bien el inicio de una responsabilidad compartida. Bianca se convirtió en presencia real, llamó a la obra para que quitaran un escalón peligroso, aprendió el nombre del terapeuta ocupacional que venía una vez por semana y, sobre todo, empezó a pasar tiempo en la casa. No todo era fácil. Hubo días en que la tensión volvía y una palabra cerraba el gesto amable anterior. Pero la familia, aunque desigual, reconfiguraba sus normas. Elena, en el recuerdo activo de quienes la amaban, dejó huellas que ninguém quiso borrar. En una caja encontraron, además de fotos, unas cartas dirigidas a dona Elvira. Eran cartas que Elena había escrito en su juventud cuando viajaba por trabajo y enviaba postales con frases pequeñas. Fueron leídas en voz alta una tarde de lluvia. Dona Elvira escuchó, sonrió y pronunció un nombre con claridad: Elena. Fue un pequeño milagro que llenó la sala de una emoción que no buscaba reconstrucción de hechos, sino la simple restitución del lazo entre dos mujeres. Con el paso de las semanas, la casa fue recobrando ritmos, el sonido de la radio a mediodía, los pasos de alguien que iba y venía, la vecina que llamaba a media tarde para preguntar si necesitaban leche. Adriano entendió que su trabajo no era heroico, sino cotidiano, que la restitución no se proclamaba sino que se demostraba día a día. Por las noches, antes de acostarse, leía fragmentos de la correspondencia de Elena, buscando en sus palabras pistas para ser mejor hijo, mejor custodio de la memoria familiar. En una de esas tardes, organizó una pequeña reunión con quienes habían participado en la restauración de la casa.
Vecinos, el señor del taller que había reparado la rampa, la joven enfermera que había enseñado ejercicios simples a dona Elvira. No fue una celebración grandiosa, sino una mesa larga, donde cada quien llevó algo. Se habló poco sobre el pasado y mucho sobre lo que todavía quedaba por hacer. Una visita al médico especialista, revisar la medicación, procurar que las salidas fueran más frecuentes. Dona Elvira, esa tarde, tuvo un gesto que conmovió a todos. Tomó la mano de Adriano y le dejó un botón antiguo sobre la palma. Era del abrigo de Elena, explicó con voz firme, y pedía que se lo guardaran. No era un testamento material, sino un gesto de entrega. Adriano sintió que el botón pesaba más que cualquier herencia. Pesaba como una verdad. El cuidado se hereda también en gestos. A medida que la casa se llenaba de sonidos y visitas, surgieron nuevas preguntas. Adriano se preguntó por las otras casas donde los silencios servían de excusa. Pensó en oficinas administrativas donde el papel podía suplantar la escucha. Hubo noches en que imaginó escribir a proyectos comunitarios, en otras aquel impulso se disolvía en la rutina. Sabía que no bastaba con reparar su propia casa para cambiar la cultura. Sin embargo, la experiencia se le volvía origen de algo. Si él podía devolver la voz a su madre, quizá otros también podrían encontrar un camino. Una mañana, Nina salió con dona Elvira a dar una vuelta por el vecindario. Era la primera salida desde que la puerta había sido abierta de nuevo. Iban despacio, con una manta en las rodillas, y al pasar frente a la plaza, algunas personas las miraron con curiosidad y luego con afecto. Un niño corrió hacia ellas y acercó una flor que había arrancado sin permiso. Dona Elvira la aceptó con la delicadeza de quien entiende los gestos pequeños como tesoros. Adriano las vio desde la ventana y sintió una mezcla de alivio y responsabilidad renovada. Aquello necesitaba constancia. Los días se fueron sucediendo, unos tranquilos, otros tensos. Hubo momentos en que la memoria trastabillaba y dona Elvira llamaba a Elena por otro nombre. Otras veces sonreía como si hubiera recibido un secreto. El salón fue llenándose de objetos que hablaban de una vida. Una tetera antigua, un collar, un delantal con manchas de pintura. Nada era perfecto. La casa seguía sintiendo nostalgia, pero la presencia humana la habitaba de nuevo. Adriano continuó cavando en el jardín algunas mañanas, no por necesidad agrícola, sino por disciplina de cuidado. Plantó un árbol joven que prometía dar sombra en algunos años. Cada vez que regaba el brote, hablaba en voz baja como a un paciente. Aquellas conversaciones con la tierra se volvieron su ritual. Compartir la culpabilidad, pedir permiso por los errores, prometer presencia. Nina, a su modo, lo acompañaba en esos silencios y a veces le acercaba la pala con una sonrisa cómplice. Si algo había quedado claro, era que la restitución era lenta y múltiple, administrativa, física, afectiva. No existía un solo gesto que la completara. Pero en el transcurso de esas semanas se había producido una mutación sutil. La casa ya no era un campo de disputas, sino un taller, donde la dignidad se reparaba con paciencia. Adriano pensó en Elena, en su orden de pocas palabras. Cuida. Ahora comprendía que cuidar era más que proveer, era aprender a estar, a escuchar y a ceder. Esa noche, la familia se sentó junto al árbol que había plantado. Las hojas susurraban, la brisa traía olor a tierra mojada, y en la penumbra la casa parecía respirar en un compás más calmado. Dona Elvira dormía en su sillón, envuelta en la manta que había sido su refugio. Adriano miró a Nina y a Bianca. No había teatralidad en sus gestos, solo fatiga y ternura. El botón de Elena en su bolsillo le recordaba la promesa. No terminó, murmuró Nina, como si hablara con la noche. Hay que seguir eligiendo. Lo sé.
admitió Adriano, pero esta vez no estaré solo en la elección. Las palabras fueron simples, no prometieron un final heroico ni soluciones definitivas, pero la casa, por primera vez en mucho tiempo, se permitió la esperanza tenue de la continuidad. Acciones pequeñas, personas presentes, un jardín que crecía. Y mientras la noche cerraba su telón y la ciudad se apagaba en luces dispersas, el árbol mecía sus hojas como si también él aprendiera a no olvidar. La vida, en ese rincón, había aprendido a levantarse de nuevo. Y aunque quedaba camino por delante, papeles que completar, cuidados que afinar, heridas que no cicatrizan de inmediato, la promesa cifrada en una carta había empezado a cumplirse en actos concretos. Adriano se quedó un rato más en la terraza, la taza fría a un lado, y pensó en la vasta posibilidad de cuidar. No como un deber impuesto, sino como una manera de ser que, lentamente, podría invadir otras casas y otras miradas. La plaza fue, sin saberlo, el epicentro de la pequeña revolución que Adriano acariciaba. Lo que empezó como paseos lentos con Nina y la manta de don Elvira fue atrayendo miradas y luego manos. Una tarde, Marta, la mujer que regentaba la panadería en la esquina y que siempre llegaba a últimas horas con el pan tibio, apareció con una olla de guiso caliente y una sonrisa sin prisa. «Traje para que coman», dijo. «Siéntense, que el banco está mejor de lo que parece». Se sentaron. Dona Elvira tomó con cuidado la cuchara y entre bocado y bocado dijo el nombre de un hijo que hace años nadie pronunciaba en voz alta. La frase fue como una puerta que se entreabría. Una vecina recordó una vecina mayor que vivía sola en el quinto. Otro contó de un señor que ya no salía de su casa desde que su mujer murió. Una adolescente ofreció acompañar de vez en cuando a quien quisiera salir a caminar. Lo que Adriano percibió no fue un gesto masivo ni una solución burocrática, sino la construcción de una costura, pequeños hilos que empezaban a unir grietas. Impulsado por aquello, organizó una reunión improvisada en la sala de la casa junto al árbol que plantara. Puso tazas, calentó té, convocó a quienes ya habían pasado por allí. Marta, la adolescente, Lucía, el vecino del quinto, llamado Manuel, y Elena. La invitación a Elena fue extendida con cautela. No pretendía demandarle un compromiso profesional, solo ofrecer un espacio donde escuchar. Elena llegó atenta pero reservada. Traía en la mano el botón que había presidido tantos silencios, y su rostro mostraba los surcos del cansancio. No habló mucho al principio. Se sentó y miró la casa con una ternura medida, como si evaluaba un objeto delicado. Cuando alzó la vista, sus ojos se encontraron con los de Adriano. Y en esos segundos hubo una conversación sin palabras. Reconocimiento de la herida, aceptación de una tarea compartida. «No sé hacer milagros», dijo ella al fin, «pero sí sé escuchar, y sé poner orden donde el orden ayuda». Lo que siguió fue una sesión rudimentaria de organización comunitaria. Horarios de visitas, un simple registro de teléfonos, un acuerdo para acompañar en trámites burocráticos a quienes lo necesitaran. Nadie firmó nada. La decisión quedó en el aire, sostenida por la voluntad de aparecer. Adriano propuso que cada semana alguien trajera algo para compartir en la plaza: pan, música suave, una charla breve, y que la casa de dona Elvira estuviera siempre abierta para quienes quisieran aprender a escuchar. Las semanas siguientes dieron matices. Hubo días en que la energía decayó y otros en que un gesto cotidiano los sostuvo. Una vecina trajo una radio vieja que tocaba boleros. Lucía enseñó a dona Elvira a sostener una maceta con su nombre. Manuel arregló la verja del jardín. Marta dispuso una tarde semanal de panes para quien viniera. Cada acción, por pequeña que fuera, reconstruía un trozo de la red social que la modernidad a veces deshilachaba. Pero la restitución no fue una línea recta.
En una noche de lluvia, cuando la lluvia golpeaba la azotea con insistencia, dona Elvira desapareció del sillón. Nina se dio cuenta de inmediato, su instinto la puso en movimiento y el miedo le estrechó la garganta. Buscaron por la casa, llamaron su nombre en voz baja al principio y luego con más urgencia. Adriano tomó la manta familiar y salió a la calle con la linterna del móvil, su corazón golpeando en un compás improbable. La encontró a la vuelta de la manzana, sentada en el borde de la plaza, mirando la fuente con los ojos perdidos, empapada hasta los huesos. No recordaba cómo había llegado allí. Un grupo de vecinos que pasaba por casualidad ayudó a cubrirla con capas, la envolvieron con mantas prestadas, le ofrecieron un termo de mate caliente. Elena llegó jadeando, con el botón en la mano, alguien había llamado desde la panadería, y se quedó en silencio observando la escena. No hubo reproches, solo alivio y manos que rodeaban el cuerpo de dona Elvira. Esa pequeña crisis se transformó en una prueba que el vecindario superó con dignidad. La tarde mostró que las redes, una vez tejidas, funcionaban en los momentos de desgarro. Al volver a la casa, mientras Nina secaba con cuidado las manos arrugadas de dona Elvira, Adriano notó que su propia voz no temblaba como antes, no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque la compañía había hecho el peso más llevadero. Después de aquel episodio, la dinámica se fortaleció. Llegaron visitas programadas del centro de salud. Una trabajadora social propuso talleres de memoria simples, basados en fotografías familiares y canciones. Elena, que al principio había permanecido en la orilla profesional de la atención, empezó a asumir un papel menos rígido. Asistía a las tertulias en la plaza y ocasionalmente contaba a los presentes pequeñas herramientas para acompañar a los que perdían trozos de su vida. Adriano escuchaba y aprendía. Comprendió que la técnica podía convivir con la intimidad y que no era necesario renunciar a la humanidad para ser eficaces. Sin embargo, no todo fue calma. En una sesión sobre trámites, un oficio mal resuelto se interpuso como un recordatorio de que las instituciones, aun cuando dispuestas, funcionaban a su ritmo. Un documento extraviado y un sello que tardaba en llegar obligaron a Adriano a transitar por colas y oficinas, a negociar horarios y a repetir una y otra vez lo mismo, como si cada palabra necesitara ser revalidada por un funcionario que no terminaba de comprender la urgencia del tiempo humano frente a la lentitud administrativa. Estas frustraciones lo golpearon con crudeza. Algunas noches, al volver a la casa, se quedaba en la terraza viendo las luces y pensando en lo frágil de los avances cuando dependen de papeles y sellos. Fue en uno de esos retornos, con la sensación de impotencia aún fresca, que recibió una llamada inesperada. El colegio municipal quería que él contara su experiencia en una charla sobre cuidados comunitarios. No era una oferta elegante ni una plataforma grande. Era un pequeño salón del barrio con sillas de plástico y madres que buscaban ideas. Adriano aceptó, no por vanidad, sino porque entender que su historia podía ser útil le pareció coherente con la promesa que la casa había comenzado a cumplir. La charla fue modesta. Adriano habló de la casa que no escuchaba y de la casa que aprendió a hacerlo. Habló de la lentitud y de la paciencia. Contó la anécdota de la flor que un niño había regalado a don Elvira. No ofreció recetas mágicas. Propuso prácticas, horarios compartidos, una línea telefónica entre vecinos, una cajita de recuerdos con fotos e instrucciones para manejar crisis. Lo más potente, sin embargo, no fueron las ideas, sino el tono. Él habló sin pontificar, con la evidencia de quien había sufrido y, aún así, decidió quedarse. Esa noche, al regresar, encontró a Nina sentada en el porche, con una libreta en el regazo y el lápiz descansando sobre la página. Estaba escribiendo nombres, días de visita, comidas, números de teléfono, una lista que parecía crecer sin fin. La libreta se volvió el símbolo de una intención que ya no era solo de Adriano, era de la casa, de la familia y de un barrio que empezaba a sentirse responsable.
A pesar de los avances, la memoria de don Elvira seguía jugando sus propias reglas. A veces se despertaba con recuerdos potentes y llenaba la casa de historias que nadie había escuchado antes. Otras veces el día parecía una madeja perdida. En una de sus noches de lucidez, mientras Nina le acariciaba la frente, don Elvira dijo con voz tenue: «Hay cosas que no se arreglan, pero se pueden acompañar». Adriano escuchó la frase y la guardó como un mandato. No se trataba de arreglarlo todo, comprendió, sino de no dejar que el abandono fuese la moneda de cambio de la vejez. Con el tiempo, la casa se fue abriendo de a poco a prácticas que excedían sus muros. Se creó un pequeño grupo de escucha en la plaza los sábados por la mañana. Una vez al mes, un médico voluntario hacía una ronda. Los vecinos acordaron turnos para acompañar a quienes vivían solos a la hora de la comida. Había improvisación, sí, pero también una constancia que sorprendía a quienes, solo meses atrás, habrían pensado que nada podía cambiar. Adriano continuó plantando en el jardín. El árbol que ahora danzaba una rama más alta se convirtió en el emblema de la paciencia. En las tardes de estío, los niños del barrio jugaban a su sombra. Una tarde, una de las niñas subió hasta una rama baja y dejó una pequeña placa con una nota pintada. «Gracias por cuidar». Adriano la leyó y sintió que la palabra tocar había sido transformada. No obstante, la política local siguió siendo el telón de fondo, a veces esperando que los ciudadanos cambiaran las cosas por su cuenta. Hubo reuniones con representantes del municipio, solicitudes formales para que el programa de atención domiciliaria incluyera a más barrios, y aunque algunas promesas tardaron, la presencia de la comunidad había dejado una huella. Los funcionarios comenzaron a venir con menos prisa y más atención. Una tarde de otoño, con las hojas cayendo como papel amarillento, Elena tocó la puerta con una carta en la mano. Sus pasos sonaron menos tensos que otras veces. Se sentaron en la mesa de la cocina. La carta venía del centro de salud y en ella se confirmaba un cupo para que dona Elvira participara en un programa de memoria que incluía actividades y acompañamiento profesional. No era una solución total, pero sí un reconocimiento exterior de lo que ya había sucedido adentro. Esa noche, el grupo se reunió de nuevo bajo el árbol. La casa olía a pan y a café, y las voces eran de quienes habían compartido las batallas pequeñas. Adriano miró a su madre dormida a través del ventanal, su respiración un compás lento. Miró a los vecinos que reían a media voz, a Elena, que llevaba el codo apoyado en la mesa con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. A Nina, que sin decir mucho, mantenía la mano de dona Elvira cerca. Supo entonces que la promesa cifrada en aquella carta original, la que le había hecho salir del desconcierto, no era un destino alcanzado de una vez por todas, sino una práctica cotidiana que requeriría persistencia. Se quedó un rato más bajo la luz tenue, con la taza sin terminar, y pensó en cuántas casas podrían encontrar la misma ruta si alguien mostraba el mapa. No lo imaginó como una empresa grande, sino como el contagio de una forma de estar. Aparecer, escuchar, acompañar, regar el brote, aunque la sombra tardara en llegar. La ciudad, en su extensión, seguía siendo vastidad, pero en aquel rincón pequeño había comenzado a germinar algo, un modo de vida que ponía la dignidad como práctica. Cuando se levantó para cerrar las ventanas, sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no caminaba solo. El ruido lejano de la ciudad continuó su música de fondo, pero la casa ahora tenía una voz que la atravesaba, la de quienes aparecían cuando hacía falta, la de las manos que sabían ofrecer una manta, la de los pasos que regresaban siempre. Y mientras la noche terminaba de instalarse, Adriano dejó la taza en la mesa y, al pasar por la puerta del jardín, tocó la corteza del árbol con la palma de la mano, como quien saluda a un aliado.
No era el fin, lo sabía. Había papeles por terminar, noches difíciles por soportar, memorias que seguirían deshilachándose y rearmándose. Pero también había una certeza nueva. El cuidado ya no era un asunto privado, sino un gesto compartido que podía, tal vez, transformar otras casas y otras miradas. Se quedó un instante mirando la casa que ahora respiraba de otra manera, y dejó que la noche la cubriera con su justa promesa de continuidad.